Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy traemos lo que es la histología renal. Este tema es bastante interesante y junto a mi compañero David Felipe Martínez Montero les traemos varias placas histológicas de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la cual vamos a identificar bastante bien las partes de lo que es riñón, uréter y vejiga. Pues comencemos. Primero en riñón tenemos en su parte más periférica la cápsula renal. La cápsula renal es esa capa de tejido conectivo, la cual va a estar rodeando el riñón. Tiene dos láminas, una externa y una interna. Las dos láminas tienen presencia de fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, pero se diferencia en que la externa tiene presencia de fibroblastos y la interna de miofibroblastos. Continuamos con lo que es corteza renal. Esta se encuentra debajo de la cápsula renal y se encuentra arriba de la médula renal. Pues en esta placa no se mueve muy bien lo que es la médula renal en esta imagen, pero pues tenemos esta idea y acá encontramos lo que es corteza renal. Esta va a estar compuesta por lo que son laberintos corticales, rayos medulares y glomérulos renales, que solo se encuentran en esta parte de corteza renal. En laberintos corticales tenemos están conformados por túbulos contorneados proximales y distales, además de túbulos conectores, los cuales van a tener esta forma y van a aparecer, como su nombre lo dice, un laberinto. Luego tenemos los corpúsculos renales, que son bastante importantes y solo los encontramos en corteza renal. Bueno, pues empecemos describiendo sus partes. Va a tener un polo vascular, un polo urinario, además de que van a tener una cápsula de Bowman. Esta cápsula pues va a tener células que se llaman células parietales de la cápsula. Luego va a haber un espacio urinario o espacio de Bowman, que es esto que se ve por la luz del microscopio. Luego tenemos lo que vendría a ser el glomérulo renal. El glomérulo renal va a estar compuesto por lo que es llega una arteriola aferente a lo que es este espacio de Bowman, empieza a contornearse y a girar, luego este sale y se convierte en arteriola eferente y conforma lo que es el glomérulo renal. El glomérulo renal va a estar compuesto por lo que vendrían a ser células endoteliales glomedulares que son fenestradas y tienen poros, que vendrían a ser estas células las cuales componen este vaso sanguíneo, las cuales van a permitir que se filtre la orina dentro de este espacio urinario o espacio de Bowman. Luego tenemos lo que vendría a ser el mesangio o células mesangiales, que son unas células en forma de estrella, las cuales se encuentran en medio de lo que vendría a ser en los vasos sanguíneos del glomérulo renal, de la forma de que estos nodos van a servir de sostén. Luego encontramos la mácula densa. La mácula densa pues es esta estructura que se encuentra acá, que va a ser lo que es una región del túbulo distal, contorneado distal, que está en contacto con la arteriola aferente. Y esta va a tener una función bastante importante en fisiología, y pues es importante que la reconozcamos. Luego vamos a tener lo que vendría a ser lo siguiente: túbulos contorneados proximales y distales. Bueno, pues aquí tenemos un túbulo contorneado distal y luego acá tenemos un túbulo contorneado proximal. Bueno, pues expliquemos. Los túbulos contorneados proximales van a ser esos túbulos los cuales su epitelio es cuboide, simple, que tiene pues muchas microvellosidades en su superficie apical y que aumentan en el área de superficie para la reabsorción de lo que vendría a ser los líquidos e iones. Luego, pues estos van a conectarse con lo que vendría a ser asa de Henle o túbulos rectos. Luego, los túbulos contorneados distales están recubiertos o revestidos por un epitelio cúbico simple, y estas células tienen microvellosidades, pero no tantas como en comparación con el proximal. Y estos se van a conectar con el túbulo conector. El túbulo contorneado distal pues se diferencia al proximal, ya que sus núcleos van a ir hacia lo que vendría a ser la luz del microscopio, hacia su zona más apical, y el proximal va a ir su núcleo hacia basal.
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es David Felipe Martínez Montero y les voy a explicar los rayos medulares. Los rayos medulares son esa estructura histológica que logramos ver en esta placa, y esa peculiar forma que tenemos es la presencia de varios túbulos en esta zona, como los túbulos rectos y los túbulos colectores, que son importantes para la función de concentración de orina en el riñón. Seguido de esto tenemos la papila renal. La papila renal es esta estructura que, como podemos ver, se distingue bastante bien del resto de epitelio del riñón, ya que tiene un tipo de epitelio de transición, y aquí es donde van a llegar todos los túbulos colectores medulares para formar los conductos de Bellini, que es lo que le va a dar esa forma tan peculiar al área cribosa en el caso de que logremos ver esta zona en microscopía 3D. Seguido de esto tenemos a los túbulos colectores medulares. Los túbulos colectores medulares, como podemos ver, son estas estructuras y se caracterizan por tener un tipo de epitelio cuboidal simple o cilíndrico simple, con algunas microvellosidades para facilitar la reabsorción. Seguido de esto tenemos a las asas de Henle. En su porción delgada, las asas de Henle se caracterizan por tener un epitelio plano simple con algunas microvellosidades y esta luz tan extensa, mientras que las células son un poco paliduchas. Y en las asas de Henle, en su porción gruesa, es este conducto que tenemos aquí, con un epitelio cuboidal simple y las células son bastante eosinófilas, es decir, que se tiñen más fácil de este color rosa brillante. Seguido de esto tenemos al cáliz menor. El cáliz menor es una estructura anatómica histológica que, como logramos ver aquí, está compuesta de dos capas. Primero que todo, una capa urotelial y una capa muscular lisa, que las dos en conjunto le van a ayudar a su función, que es la de recolectar toda la orina y transportarla hacia la pelvis renal, que es esta luz que logramos ver aquí. Después tenemos al uréter. El uréter tiene varias capas y se las voy a comenzar a nombrar desde el interior hasta el exterior. Primero que todo, esta luz que logramos ver del uréter es bastante peculiar, ya que tiene esta forma de estrella. Y en las paredes de la luz vamos a lograr ver una túnica mucosa. La túnica mucosa es la capa más interna del uréter y está compuesta por tejido conjuntivo de transición y laxo. Esta capa es impermeable a la orina y ayuda a proteger los tejidos subyacentes, o sea, los que están por debajo. En los tejidos subyacentes aquí tenemos el urotelio. El urotelio o uroepitelio es un tipo de epitelio de transición y estratificado, que se contrae y expande para adaptarse al grado de distensión del uréter. Después de esto, tenemos a las dos capas musculares. Tenemos a la capa muscular lisa, por debajo de la lámina propia. Después tenemos la capa longitudinal interna, que tiene como una forma bastante espiral y muy cerrada. Y seguida a esta, tenemos a la capa circular externa, que también tiene una forma como bastante espiral, pero es más abierta, como podemos ver. Y todo esto recubierto por una túnica adventicia, que es una capa externa compuesta de tejido conectivo fibroso y algunos vasos sanguíneos, con el fin de proporcionar sostén e irrigación al uréter. Después del uréter tenemos a la vejiga, y como siempre les voy a comenzar a nombrar desde el interior hasta el exterior sus diferentes capas. En el interior, igual que en el uréter, tenemos una túnica mucosa. Esta túnica mucosa está revestida por un epitelio estratificado cilíndrico con células caliciformes y algunas glándulas intraepiteliales. Después de cada epitelio, como ya sabemos, hay una lámina propia. Así que la lámina propia estará formada por tejido fibroso y grueso. Luego tenemos una túnica muscular, que en su capa más interna estará formada por fibras longitudinales, media por fibras musculares circulares y en la capa más externa otra vez por fibras longitudinales, y se van a conocer estas tres capas como longitudinal interna, circular y longitudinal externa. Todas estas en conjunto van a formar al músculo detrusor de la vejiga. Y como en el uréter, también van a estar recubiertas todas estas capas por una túnica adventicia, que pues, es la capa más externa compuesta de tejido conectivo fibroso y vasos sanguíneos, con el fin de proporcionar sostén e irrigar a la vejiga. Muchas gracias.